una buena mañana para buscar a Dios, para dejar que nuestra vida se fortalezca en Él. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, gloria a Dios, carta a los Hebreos, verso 11 y verso 12 del capítulo 6, vamos a leer estos dos versículos de la palabra del Señor. Aleluya. Y dejamos que Dios otra vez nos enseñe. ¿Quiere usted que Dios le enseñe? Vale. Capítulo 6, verso 11 y verso 12. Su Biblia dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, estamos estudiando entonces Efesios 6. Dijimos que Efesios 6 brinda algunas dificultades que es importante ponerles cuidado, y por eso quise tomar estos dos últimos versículos de la primera parte, por lo menos con referencia a la Biblia que tengo aquí, anotada por Scofield. La Biblia que tengo aquí anotada por Scofield, del verso 1 hasta el verso 13, o hasta el verso 12, titula este bloque Progreso hacia la perfección. Quiero hacerle este comentario para que asumamos con más propiedad lo que vimos el domingo. Que no quiere el apóstol decir aquí que hay algo imposible para Dios, y más con respecto a la salvación, sino que el apóstol lo que quiere es que el cristiano que conoce a Cristo esté más en Cristo. Amén. O sea, he estado analizando el texto todos estos días, y cada vez que indago más me doy cuenta que lo que el apóstol quiere es que nosotros no nos conformemos con la palabra salvación, sino que esa palabra salvación tiene muchísimas otras cosas, muchas cosas. Aparece en el versículo 9 la palabra mejores, cosas mejores. O sea, cada vez que uno se interna en Cristo, habrá algo mejor y más grande que eso. Amén. Cada vez que uno se interna en Él, siempre habrá algo mucho más grande y más delicioso y más rico que descubrir en Dios. Entonces lo que el apóstol invita es a que no nos quedemos en Cristo por la orilla, sino que vayamos bien adentro. Por eso entonces estos dos versículos realmente terminan la exhortación del primer párrafo del capítulo. Y él dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Amén. Más o menos esa misma solicitud tiene que ver con lo que le reclamara el Señor Jesús en el mensaje en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, constante en la obra, pero había dejado el primer amor. O sea, había dejado de gustarle las cosas sublimes de Dios. Vendía muchas empanadas, hacía muchos tamales, hacían muchos almuerzos, construían muchos templos, pero no se deleitaban en Cristo.
Amén. Pareciera que no es posible que se dé una cosa. Claro que sí se da. Entonces nosotros a veces no entendemos que la vida cristiana es mucho más amplia, es todo un océano. Amén. Es todo un océano. Y tú puedes decir que estás en el océano, pero puedes decir que estás en la orilla. O puedes decir que estás en el océano, pero que estás mal adentro, millas adentro. Son dos sensaciones diferentes. Amén. Entonces, el apóstol quiere internar la iglesia, o los creyentes hebreos, quiere internarlos, meterlos adentro de Cristo, para que ellos sigan alcanzando a visualizar, a ver y a experimentar las cosas grandes de Dios. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ustedes sabían que hay cristianos perezosos? No perezosos en ir a trabajar en la empresa. Ahí seguramente son muy diligentes, son muy buenos estudiantes, buenos maridos, responsables, pero son perezosos en Cristo. Amén. Entonces van ahí. Ellos dejan que la corriente pentecostal los lleve, como cuando usted va a entrar al Transmilenio, usted se para la puerta para que la gente lo entre. ¿Para qué me esfuerzo si igual me van a entrar? Igual me saca. ¿Ya? Entonces, así hay cristianos en la iglesia, que ellos van ahí. Si hay campaña, gloria a Dios, vamos a la campaña. Si hay vigilia, gloria a Dios, vamos a la vigilia. Si hay evangelismo, gloria a Dios. O sea, ellos están ahí. El evangelio, usted los ve en todas partes, pero pasen para personalizar. Amén. Amén. El evangelio hay que individualizarlo. Tiene que ser mi experiencia, mi propia experiencia. Amén. Es rico cuando uno ve que se derrama el Espíritu Santo y mucha gente habla en lenguas, pero es más rico cuando yo estoy hablando en lenguas. Cuando la experiencia no es colectiva, sino individual. Amén. Porque Dios es un Dios personal. ¿No? Dios es un Dios personal. Y Dios hizo todo el esfuerzo, pero todo, hermano, todo el esfuerzo. Puso todo lo que había que poner para relacionarse con nosotros. Con cada uno de nosotros. Por eso usted ve que las expresiones en cuanto a salvación es individual. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga usted. Que cada uno. Entonces, la salvación Dios la individualiza. Dios quiere tener un trato individual con cada salvo, porque a Él le gusta relacionarse con sus hijos, con sus salvos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que realmente en el general, el colectivo del capítulo 6, es lo que Pablo realmente nos quiere decir. Aunque hay cositas ahí que si uno no las copia bien, entonces dice, no, ese ya se descarrió, ya se perdió. Porque uno lee eso, ¿cierto? No es posible que el que habiendo creído y habiendo recibido y cae, vuelva. Es imposible, dice ahí. Entonces esa bestia no se perdió. Amén. Pero entonces uno se da cuenta que no. Amén. Que no, que lo que Pablo está diciendo es que tengan cuidado, porque claro, sí pone en riesgo. Obviamente que no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Amén. Y si conocemos, usted los conoce, yo los conozco, de mucha gente que se fue y quiso volver y nunca pudo.
por más que quiso entrar, bien, están 8 días y no son capaces y se van otra vez, y otra vez, y así se la han pasado otra vida. Nunca pudieron. Porque hay a quienes Dios vomita. Amén. Y eso sí es un imposible para Dios. Porque la Biblia dice que Dios, al que vomita, el único que vuelve a su vómito es el perro. El único que vomita, y usted lo ve que gracias a Dios trapea, es el perro. Cuando usted ve a un perro vomitando en la sala, no se preocupe, que él vuelve y recoge. Amén. Es el único animal, y por eso el perro en la Biblia es un animal inmundo, igual que el cerdo. Mire que yo nunca me había detenido a pensar que el perro era inmundo, y lo descubrí en Jerusalén, porque después de 3 días de estar en Jerusalén, yo no encontraba un perro. Pues acostumbrado aquí en Bogotá, que hay más perros que gente. Amén, en la calle. Hay perros por todas partes. Y yo no, nada, pero era que no. Ni un perro, man. Ni un perro. Entonces yo le dije, muchachos, ustedes no se han dado cuenta que aquí en Jerusalén no hay perros. Pero en cambio hay gatos por todas partes. Eso sí, usted encuentra gatos, pero hartos. Como perros aquí en Bogotá, gatos en Jerusalén. Por todas partes hay gatos. Y llegamos a Jope, fuimos al Mediterráneo a bañarnos, y entonces allá sí habían 2 perros, pero los tenían con cuerda. Entonces yo le pregunté al guía, le dije, bueno, ¿qué es lo que pasa con los perros aquí? No es que los perros aquí son prohibidos. El que tenga perro aquí tiene que tenerlo a su lado, no lo puede dejar salir a la calle, porque el perro en la calle es inmundo, él anda miándose en todas partes. Entonces, como Jerusalén, todos los lugares son santos. Toda piedrita que usted ve, ojo, porque ahí hay historia, y el perro levanta la pata. Entonces, ellos no van a permitir eso. ¿Ah? Porque todo, hermano, como era, toda esquina es santa, toda esquina, en todas partes algo pasó. Entonces, por eso el perro no lo deja salir. El que los tiene que tener muy bien guardados, para que no profane pues la ciudad, porque la ciudad, por donde usted la mire, donde usted pone la mano, es santo. ¿Ya? Alabanzas al Señor. Entonces miren lo importante, hermano, que entendamos lo que Pablo quiere decirnos, ¿vale? Eso es realmente lo que Pablo quiere decirnos. Quiere decirnos es que nosotros hemos sido llamados a disfrutar de las riquezas de su gracia, de su conocimiento, de su sabiduría, de su salvación. Y por eso, cerrando el capítulo 5, hace la exhortación. Yo quisiera decirles cosas grandotas de Dios, pero como ustedes, ¿ya? Como ustedes. Entonces, por eso ya el capítulo 6 trae una exhortación más fuerte y les dice, bueno, ya dejen toda esa parafernalia de rituales que ustedes traen y vayamos adelante. Amén. Disfrutemos de verdad el conocimiento de Dios. ¿Va conmigo? Vale, entonces vamos a irnos de aquí. Esto lo vimos el domingo pasado. ¿Sí se acuerdan? Vimos esto el domingo pasado. Es necesario revisar nuestra vida y aplicar correctivos. El 2 dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de los juicios. Dijimos que aquí no aparece la doctrina de la Santa Cena, porque eso no estaba constituido en tiempos del Antiguo Testamento. Habla de bautismos y no de bautismo, porque obviamente dijimos que ellos practicaban varias ceremonias, actos que representaban un bautismo. Dijimos que el cruce del Mar Rojo ellos lo catalogan como un bautismo. Lo vamos a encontrar más adelante en Hebreos, donde habla de que todos en la nube fueron bautizados y todos en el
mar fueron bautizados. Y en realidad en la forma simbólica lo es. El lavamiento de manos que tenía que practicar el sacerdote en la fuente o aljojaina al entrar al lugar santo era un bautismo. En el río Jordán, un bautismo, etc. Entonces todo eso representaba bautismos para ellos. La imposición de manos dijimos que se practicaban en varias ocasiones. Se practicaban en oraciones, se practicaban en el sacrificio transmitiendo el pecado al animal, se practicaba para compartir una bendición, se practicaba para la confesión, se practicaba para la consagración. Por eso dice, y le presentaban niños para que los tocasen. Amén. Se presentaba para sanar enfermos. Se presentaba también, se tocaba pues, o se imponían las manos para consagración, ya fuera de un oficio, en el caso del Antiguo Testamento, como el sacerdocio, como el reinado o como el profetismo. En el Nuevo Testamento, cuando se enviaba a alguien a la obra, entonces el presbiterio o los ancianos de la iglesia oraban por él y le imponían las manos, y a través de ese acto se creía que el enviado recibía dones ministeriales. Por eso Pablo dice que te fue, aviva el don que te fue dado con la imposición de las manos del presbiterio. Por eso habla entonces de imposición de manos. El 6.2 sigue hablando entonces de la doctrina. Amén. La imposición de las manos, entonces aquí tenemos para hacer daño, o sea, también se podía imponer las manos para dañar, para juzgar, para sanar y para edificarse con alguien. ¿Ok? Identificarse con alguien. Se podía imponer las manos sobre el sustituto para el sacrificio, para designar algún cargo y para unir al ministerio. Para eso se imponían las manos. Y Pablo dice, y esto haremos, amén, si Dios en verdad lo permite. Queriendo decir entonces que todo, absolutamente todo, incluso el acto del culto, tiene que ser dirigido por Dios. Amén. Tiene que ser dirigido por Dios. Por eso no podemos formatear a Dios. Amén. No podemos formatear a Dios. Gracias a Dios la iglesia casi, yo pudiera decir que en más del 95% ya dejó la costumbre. Todavía por allá, por el llano, todavía quedan algunas partes, por allá, por el Putumayo, el Caquetá, pero por allá bien adentro todavía quedan algunos que todavía formatean a Dios. Entonces a ellos les toca dirigir un evento, un culto, y llevan una lista así larga. Entonces comienzan, listo, me paro en el púlpito, digo, gloria a Dios, colóquese de pie, y formatean hacia Dios. Y entonces dice el Salmo 103, y después dice la hermana Saturia dirige la oración, después les digo siéntense por favor, después vamos a cantar los signos, después vienen los especiales, después el hermano Saturnino canta los coros, después la ofrenda, y entonces vuelvo a decir, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces tienen a Dios así formateado, y Dios está como con una camisa de fuerza, porque ¿en dónde lo dejamos? Yo les conté a ustedes la anécdota el otro día que entonces el director del culto se paró en plena convención y dijo, bien hermanos, este es el orden del culto, y lo leyó de una vez todo, o sea, cada uno se alista y va participando. Y cuando él leyó el formato del culto, el Espíritu Santo le levantó la mano allá y le dijo, ¡eh! Si me deja participar a mí. Porque el Espíritu Santo no estaba por ahí, queda el culto formateado. Entonces, esto que Pablo está diciendo, y esto haremos, si en verdad Dios lo permite. Entonces, aún nuestro culto tiene que estar dirigido por Dios. Amén.
Porque este no es el culto nuestro, es el culto para Dios. Cuando los hijos de Aarón quisieron formatear el culto, ustedes ven qué les pasó. Porque a veces uno quiere hacer culto para que le agrade a la gente. No importa que a él no le agrade. Mire lo perdido que estamos. O sea, hagamos un culto que le agrade a la gente. No importa que a él no le agrade. ¿Usted qué dice? Entonces la gente va donde le agrada el culto, donde todo el mundo hace bulla, donde todo el mundo grita, donde hay mucha laraca, donde hay mucho tiempo para alabanza, donde el pastor no exhorta tanto. Ay, así es rico porque es que allá sí hay ambiente. Bueno, puede que sí. La pregunta es si ese culto agrada a Dios. ¿Aló? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Mi culto le agrada a Dios? Porque si no, entonces ya perdimos, porque Deuteronomio dice: sea Jehová Dios el objeto de tu culto y la razón de tu alabanza. Sea Jehová Dios el objeto de tu culto y la razón de tu alabanza. Así que el culto nosotros lo hacemos para Dios. Amén. Y obviamente que los gustos de Dios son diferentes a los míos. Por eso el profeta dijo: tus pensamientos no son como mis pensamientos y tus caminos no son como mis caminos, porque los pensamientos de Dios son más altos. Amén, amén. Los gustos de Dios son exquisitos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Además, porque Dios no come papa ni yuca. ¿Aló? Partamos por ahí. Alabanzas al Señor. ¿Va conmigo? Entonces, mire lo importante que es este versículo, que pareciera que no dice nada, dice mucho. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Pablo entonces está diciendo que no se puede colocar otro fundamento. Eso es lo que realmente va a buscar con lo que está enseñando. No se puede colocar otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Amén. Pablo no está pidiendo que se cambie o que se consigan otro bautismo o que se consigan otra fe. No, el fundamento ya está puesto. Amén. Él enuncia lo siguiente: él enuncia el arrepentimiento de obras muertas. Él enuncia la fe en Dios. Enuncia la enseñanza refiriéndose a la Torah, porque es eso lo que les está refutando. Enuncia los bautismos que ellos practican, las posiciones, las imposiciones de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es el enunciado que él hace. Aquí entonces establece un punto importante, y es que él establece 7 fundamentos, todos con respecto a la salvación. Amén. Que son importantes en nuestra fe. Dígame si eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en el bautismo, tenemos que tener fe en Dios. Amén. Creemos en la imposición de manos, en la resurrección de los muertos. Creemos que la Biblia es la enseñanza, la palabra de Dios para todos nosotros. Así que eso es lo que nosotros creemos. Pablo no está diciendo a ustedes por qué creen esas tonterías. No, lo que le está diciendo es que eso no se convierta en una rutina. Amén. Que, hermano, el peor pecado y el peor peligro que el cristiano tiene es volverse rutinario, religioso, monótono en la vida cristiana. No desarrollarse, quedarse enano.
Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y acuérdense que dijimos que él está hablando con gente que tiene más o menos entre 40 y 70 años de cristianismo. Porque ese es el peligro más difícil para el cristiano que ya es viejo en Cristo. El cristiano que es viejo en Cristo se lo sabe todo. Todo. Así que ya cualquier palabra no le entra. Por eso ya uno como pastor tiene que empezar a quién traigo para que predique, a ver si esta iglesia se mueve. Porque ya se saben todo. Y más si uno es por ahí livianito en la palabra. Peor. Amén. Entonces el peor peligro es ese. Porque la competencia no es nuestra. No es de nosotros. Es de Él. Y el conocimiento no se adquiere porque yo lleve 50 años. Se adquiere porque yo haya buscado el conocimiento de Dios y Dios me lo haya dado. Porque de lo contrario Pablo no estuviera diciéndole a gente de 40 años, ustedes teniendo toda la edad que tienen, son niños. ¿Y por qué eran niños? Porque no habían buscado la revelación de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces es muy peligroso cuando el cristiano adulto, cristiano con buena madurez y buen tiempo en la iglesia, cae en ese estado, porque sacarlo de ahí es muy complicado. Hay prácticamente que hacer una resurrección. Gloria a Dios. El arrepentimiento de obras muertas, las cosas que nos hicieron caer en aquello que nos perjudicó en nuestras vidas, las obras de maldad, de pecado, llevándonos ¿qué? Al arrepentimiento constante en nuestras vidas de manera cotidiana. Entonces, aquí Pablo va a empezar entonces a decirnos, vean, lo que pasa es que ustedes, como dice el católico, pecan, rezan y empatan. Porque recuerden que eso era lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. O sea, pequé, cojo la tórtola y la llevo y ya. Pequé, cojo la tórtola, la llevo y ya. Pequé, cojo el cordero, lo llevo y ya. ¿Ves? Ellos estaban acostumbrados a eso. O sea que ellos creían que en la vida cristiana uno podía seguir en lo mismo. Entonces, pequé, ya. Entonces vuelvo, mato a Cristo y ya. Pequé, mato a Cristo y ya. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Que no pueden estar en eso. Amén. No pueden, porque es que ya no es como allá. De pecado llevaba la tórtola y listo, ay, para la casa. No, aquí Cristo murió una vez. ¿Va conmigo? Así que el arrepentimiento nuestro es de una vez por todas. Amén. Una vez por todas. Claro, sí vamos a fallar y tenemos que arrepentirnos, es verdad. Pero de ahí a que el cristiano lo coja de costumbre. Cada 5 minutos, ay Señor, perdóname que volví y la rié. Amén. Y a los 10 minutos, no podemos. La fe en Dios implicaba fidelidad y confianza en la palabra de Dios. Amén. La fe en Dios implicaba eso, fidelidad y confianza en la palabra de Dios. Esto es más o menos lo que vimos en el taller pasado, que no todo donde dice fe es fe. Amén. Aquí esta fe no es de creer que sí estoy en la verdad, que Jesucristo sí es Dios manifestado en carne, sino que vuelve aquí, esta fe es de fidelidad, fideligno. Saber que estoy en la verdad y creerle a la palabra. Créale a la palabra. Crea que Jesucristo murió por usted de una vez por todas. Usted ya no necesita seguir matando la tórtola y el cordero. Créale. Sea fiel a eso. Amén. Y una vez que yo hago válido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces
quiero no volver a pecar porque no quiero que el Señor Jesucristo vuelva a ser sacrificado. ¿Sí? ¿Cómo va tomando entonces ahora sí una razón de ser de las doctrinas que aparentemente, dije aparentemente, Pablo estuviera rechazando? Pablo no las está rechazando, lo que está diciendo es, mire, esto funciona así. Sí, amén, amén. Es efectivo así, como cuando el médico, uno va al médico y el médico le da la fórmula, ¿cierto? Pero generalmente el médico le escribe a uno, entonces, omeprazol, ¿sí? 15 pastillas, se toma una cada 8 horas, tómensela en ayunas. Entonces, lo que el médico le está diciendo es, mire, esta pastilla sí funciona, pero si se la toma así. Si usted se la toma cada 8 días y después del hueso, es el mismo omeprazol, pero no le funciona así, tiene que tomársela así. Entonces, Pablo le está diciendo, la fe que ustedes tienen, la tienen equivocada. Esa fe funciona, es así. El bautismo funciona, es así. El perdón de pecados funciona, es así. La santidad funciona, es así. La resurrección de muertos funciona, es así. Eso es lo que Pablo está haciendo. ¿Vale? Gloria a Dios. La enseñanza o la Torá, manteniéndonos en el estudio y la meditación de la enseñanza del Eterno. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ustedes no se pueden quedar de Malaquías para allá, porque los judíos tenían una Biblia que se llamaba la Septuaginta, que para ellos esa era realmente la Biblia, el canon. Entonces ellos no querían saber nada del Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios era la Septuaginta. ¿Ya? Entonces ustedes se quieren quedar en lo de allá, pero es que lo de allá era apenas una sombra de lo de acá. Entonces ahora tienen que tener toda la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Tienen que escudriñarlo todo, tienen que entenderlo todo, tienen que ponerlo en práctica todo, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que ustedes llaman la Torá. Amén. Entonces ahí es donde ellos tienen que replantear su vida teológica y entender que el Hijo de Dios es el resultado de Génesis 3:15. Así es sencillo, o sea, eso es lo que Pablo le está diciendo. El Hijo de Dios, el Cordero que mataron ustedes en la cruz de Calvario, es el resultado de Génesis 3:15. Eso era lo que la Biblia está diciendo. Entonces no se pueden quedar solamente en los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, sino que tienen que leer todo. Dejar que la palabra los instruya. ¿Va conmigo? Los bautismos era el tevilá, implicaba conversión de los que vienen de entre las naciones. O sea, ahora el círculo no está cerrado, porque el judío, usted sabe que el judío traía eso metido en la cabeza, que eso era única y exclusivamente para ellos. Ellos tenían un Dios propio, personal, y era solo de ellos, y en realidad pues era así. Pero ahora Dios, a razón de gracias a Dios, a razón de gracias a Dios, de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ahora ese Dios ellos van a tener que compartirlo con todos. ¿Y cómo se entra a esa gracia? A través del bautismo. ¿Ya? Entonces el bautismo ahora los mete a todos en el mismo costal de la gracia. Así que ahora no es una propiedad privada, no es un lujo del pueblo de Israel, el Dios de Israel, sino que ahora el Dios de Israel es universal. ¿No? Porque esa era la otra de las razones por las que Pablo le está hablando, porque ellos seguían creyendo que aunque eran cristianos, era el Dios de los judíos cristianos. ¿Ya? Y ellos seguían viendo a los hermanos gentiles como
¿y estos por qué están aquí? O cuando llegaban a culto decían, ¿es el judío o el gentil? Amén. Entonces los gentiles se hacen aquí, o los gentiles se hacen atrás y dejen 4 bancas para que no se hunden de inmundicia. ¿Aló? Entonces Pablo les dice, el bautismo los mete a todos. Aleluya, gloria a Dios. A todos. Los convierte en una familia. Amén. Los convierte en un pueblo. Claro, uno se pone a pensar todo eso y uno dice, claro, esta gente definitivamente, o sea, si a nosotros nos cuesta, siendo que somos todos colombianos, la única diferencia es que uno es santanderiano, otro es tolimense, otro es paisa, otro es llanero, otro es boyaco, es la única diferencia, pero colombianos también, todos indios. O sea, la diferencia no es mucha, algunos con plata y otros pobres, pero entre ellos sí había problemas, porque es que Dios mismo les había enseñado. Ustedes son la nación santa, la única nación santa en toda la tierra. Los demás son unos perros, son unos cerdos, son unos inmundos. Mátenlos a todos. Claro, entonces para ellos llegar ahora al cristianismo y resulta que entran judíos, pero también entran perros y cerdos. Y también nacen panos, y también cantan Dios está aquí, y también lloran y sienten el Espíritu Santo. Pues, nos toca compartir esto con esta. Jesús se los había dicho en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no echen las perlas a los cerdos. Y ahora entonces ellos empiezan a encontrarse, y no en templos grandes como estos, porque en ese tiempo no habían templos como estos. Ellos se reunían en casas, en salitas, y las casas eran pequeñas, así que tenían que estar ahí, judíos y gentiles revueltos. Yo me imagino, si hoy, todavía la gente se mira rayado, y dice, este güey a chucha, y este ¿qué? Y mírenlo como vino vestido. ¿Usted se imagina cómo era de difícil la convivencia en un culto, en una oración, en una enseñanza entre judíos y gentiles ahí echándose en vainas? Vea, esto es para usted, perro. La porción es para usted, perro. ¿Usted se imagina? Si era. La cosa era tirante. ¿Ya? Al punto que el mismo Pedro andaba en eso. El mismo Pedro andaba en eso. Porque era muy difícil para ellos. Ya habían vivido 4.000 años creyendo lo que Dios les había dicho. Y ahora, precisamente es Pedro el que sale con la locura de que el Señor también va a salvar perros y cerdos. Al punto que usted ve que a Pedro le iban a quitar la licencia de pastor. Por eso se dio la primera asamblea de la iglesia en Jerusalén. Capítulo 15 del libro de los Hechos es la primera asamblea de pastores de la iglesia. Y le iban a hacer un juicio a Pedro, porque Pedro acababa de ir a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio sucedió una cosa que no podía hacer, porque un montón de gente, cerdos y perros, recibieron el Espíritu Santo. ¿Aló? Y Pedro salió con ese cuento, y ese cuento se regó en todo Jerusalén, que en la casa de Cornelio Pedro había estado predicando la palabra, y que el Espíritu Santo se había derramado, y que todos habían hablado en lenguas, y que para colmo de males Pedro había bautizado a esa gente. Así que mijo, a rendir cuentas. Y lo llevaron al concilio en Jerusalén para quitarle la licencia. Pedro entonces explicó lo que le había pasado. Le tocó contarle que desde que estaba en la casa de Simón el leproso, Simón el curtidor en Jope, que era lo que él había visto, y el hermano Cornelio dijo, mientras yo estaba en la casa, a mí se me apareció un ángel y me dijo, ve a Cornelio, mande por Pedro, que Pedro le va a enseñar lo que a usted le hace falta. Pedro vino, nos enseñó,
nosotros no estábamos pidiendo nada, terminamos hablando en un idioma que no conocemos, y eso nos fue, usted se imagina el bonche, pero gracias a Dios. El bonche termina diciendo, y pareció bien al Espíritu Santo. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Pablo, no fue a Bernabé. Pareció bien al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dejar claro, dejar sentada doctrina. Que también para los gentiles estaba derramada la gracia, la misericordia, el perdón de pecados, el Espíritu Santo. Pero además no solamente les declaró eso, sino que les dijo, ahora ustedes pueden comer de todo. Amén. O sea, que el Señor es muy inteligente, ¿sí? Porque había podido dejar arreglado lo doctrinal, pero también dejó lo gastronómico arreglado. Porque como ellos seguían no comiendo marrano, porque no podemos comer marrano, el Señor dijo, no coman de todo. Vea, lo único que ustedes no pueden comer es sangre. Lo único que no pueden comer es ahogado. Lo único que no pueden es tener fornicación y sacrificar a los ídolos. De lo demás, coman de todo. Así que, no, yo me imagino esa gente salir a comer chicharrón 20 horas. Gloria a Dios. Bueno, eso tuvo que haber sido un debate muy fuerte. Claro, tuvo que haber sido muy complicado pasar de 4000 años de tradición, de legalismo, ahora a que el Señor les voltee así totalmente la arepa y les diga, no, es que de aquí en adelante funciona así. Porque de los dos pueblos Dios hizo. Aleluya. Y Pablo más adelante entonces les sienta más el suncho y les dice, ahora ya no hay judío, griego, esclavo, libre, sino que ahora todos somos uno. Amén. Gloria al Señor Jesús. O sea, al cristianismo el neotestamentario tuvo que haberle tallado mucho, porque en realidad la iglesia en su gran porcentaje comenzó fue con judíos. Pues mire el aposento alto, habían 120, todos judíos, y se convirtieron como 3000, todos judíos, y después como 5000, todos judíos. O sea que ya llevamos 8120, ya es un grupo grande, pero todos judíos. Entonces imagínense llegar uno gentil a convertirse en esa iglesia. En la iglesia central de Jerusalén, que eran 3120. ¿Cómo quedaba uno ahí? Que tenemos aquí el hermano gentil Rodrigo Muñoz, ay, Dios mío, que va a cantar un especial. No creo que eso haya sido así tan fácil. Definitivamente Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. ¿Va conmigo? Ok, la imposición de manos implicaba para liderazgo, llamado al ministerio, enseñar y enviar a otros. La imposición de manos significa dar autoridad a otros para que vayan y enseñen. Entonces, aquí el apóstol les está diciendo, miren, y aquí en adelante esto va a funcionar así. Si Dios llama a un gentil, y nosotros tenemos que enviarlo a través de la imposición de manos, él también va a ser sacerdote, él también va a ser rey, él también va a ser profeta. Miren que por eso todas esas otras cartas tienen razón de ser. Y él mismo, por eso Pablo tiene que hablar con autoridad. Pablo lo dice, a mí se me antojó. Él tiene que hablarles con autoridad porque ellos dicen, pero ¿quién dijo esto? No, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y les dice ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Y ahora los santos no es una nación, son todos los que vengan a Cristo. Amén, amén. Amén. Entonces, él mismo tiene su razón de ser.
Porque había judíos que dicen, no, pero es que, ¿cómo vamos a tener un apóstol gentil, Dios mío? ¿Y este man qué nos va a enseñar? Ninguno. Viene un gentil parado allá en el púlpito judío enseñando. Muy complicado. Alabanzas. ¿Qué más tenemos? La 7, la resurrección de los muertos. Enseñar que algún día hemos de ¿qué? De resucitar, y que en este mundo estamos de paso. Y que después de esa resurrección, ahí sí que va a haber un revuelto peor. Amén. Porque pues ahora los judíos santos ya están muertos prácticamente. En Jerusalén no, sino en Tel Aviv, hay una congregación como de unos 30, pero no hay sino un solo judío bautizado. El resto son algunos de Francia, otros de Alemania, otros de España, otros de Sudamérica. Pero no hay sino, de los 30 bautizados, hay un solo judío. Así que hoy judíos cristianos no hay muchos. Los 8.120 hoy murieron. ¿Ya? Así que cuando llegue este momento de la resurrección, y que ahora sí se reúna todo Israel, no los 8.120, todo Israel, y todos los gentiles salvos de todas las épocas. Hola. Le están encontrando razón por qué Pablo tiene que hablar de eso. ¿Ven? Pues va a llegar el momento en que ustedes van a tener que reunirse todos con todos. Y entonces usted se para en Apocalipsis capítulo 20 y Jesús en Apocalipsis 20 dice: y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes ellos? La iglesia e Israel. Ahí ya se perdió la expresión iglesia y se pierde la expresión Israel o judío, y los dos los cobija, serán mi pueblo, y yo seré a ellos su Dios. Amén. Entonces mire Pablo hasta dónde los remonta. O sea, ya dejen la bobada, que va a llegar el momento en que les va a tocar vivir con ellos eternamente. Amén. Va a llegar el momento en que les va a tocar estar revueltos eternamente, en el cielo y en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahí entonces viene la enseñanza también del apóstol cuando dice: Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos son, porque Él murió y derramó la misma sangre por todos. Por todos. Entonces el trato especial de Israel va a ser hasta cierto punto, pero de ahí para adelante el mismo sancocho. Amén. Ayúdenme aquí, queden ser los muchachos que se dejan correr de la tarde y ellos quieren que uno no madruga a misa. Debe ser para la bendición. Pastor, me surge una pregunta ahí. Si un judío se arrepiente y el proceso de nosotros, ¿él haría parte de la iglesia o seguiría siendo judío? No, de la iglesia. Cuando uno se convierte a Cristo, pierde el gentilicio. Pierde el gentilicio. O sea, ya no estaría ya en el grupo de ellos. Sí, total. Pierde el gentilicio. Las promesas que lo cobijan ahora es las promesas de la iglesia. En eso la iglesia obviamente tiene una autoridad y una ventaja. Que la iglesia, o sea, el poder del evangelio de Cristo en la iglesia es tan fuerte, tan poderoso, que eso, el judío que ya tiene un trato con Dios, cuando se convierte a Cristo, pierde eso de allá y lo cobija lo de acá. ¿Ya? Entonces, todos los judíos bautizados en el nombre de Jesús no tienen que esperar al Magedón. El Señor lo resucita el día que se lleve la iglesia. ¿Ya? No es que por ser judío, no, usted
ustedes que dicen ahí que por ustedes vengo después, no, si son bautizados en el nombre de Jesús, resucitan para ir al cielo con la iglesia. Los otros tienen que quedarse esperando hasta la segunda venida de Cristo para la última etapa de la primera resurrección. ¿Van conmigo? Entonces, hay razones por las cuales Pablo está teniendo que exhortar de esta manera. Y por último, el juicio eterno, que tiene que ver con la redención final por parte de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, señores, el proceso es igual para todos. Fíjense, el proceso es igual para todos. Amén. No hay proceso diferente para que usted se salve o proceso para que el otro se salve. El proceso es igual para todos. Pedro se lo dijo así de claro en el 4:11 de Hechos, solo que ellos nunca lo entendieron. Pedro les dijo: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Por eso el Israel que todavía se quiera salvar tiene que pasar por ahí, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, el perdón de sus pecados, tienen que recibir el poder del Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía que habla el profeta, es el derramamiento del Espíritu Santo para la nación de Israel en su conversión en los últimos 3 años de existencia, amén, de la gracia en la tierra. ¿Va conmigo? Entonces Israel tiene que pasar por ahí. Israel, aparte de tenerse que convertir a Cristo, tiene que pagar el precio de su equivocación, y es que a ellos les toca entregar físicamente su vida. Nosotros entregamos el corazón y el alma, pero no nos mataron. A ellos les toca pagar físicamente por no haber creído que Jesucristo es Dios manifestado. ¿Aló? ¿Va conmigo? Vale. Bien hasta ahí, ¿no? Listo, creo que llegamos entonces ahora. Por lo cual, dejando las enseñanzas elementales de la palabra de Cristo, avancemos ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí ahora es: estos 7 principios que les estoy mostrando son los que los hacen a ustedes y a ellos pueblo. ¿Ya? O sea, esos 7 principios, el que los crea, ya sean de ustedes o de ellos, los hace una familia, los hace un pueblo. Así que ya dejen la bobada, maduren. Amén. Ahora como pueblo avancemos. Amén. Avancemos hacia la madurez. Amén. Avancemos hacia la madurez. No se pongan a seguir poniendo, a traer piedras del Jordán y ponerlas aquí en el Nuevo Testamento. No, lo del Nuevo Testamento ya está dicho. Amén. ¿Vale? Gloria a Dios. El asunto es, esto ya lo vimos, la diferencia que hay entre una versión y otra. Amén. Pablo les está reprochando: no traigan nada del Antiguo Testamento para acá, dejen que el Nuevo Testamento tiene su propio contenido. Amén. El 4, ahora sí llegamos, aquí no habíamos llegado. Voy a leer del 4 al 6 porque es un solo pensamiento, no hay diferencia de pensamiento en los versículos. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está hablando para los dos, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, Pablo aquí prácticamente les mete el juetazo de una sola vez. O sea, le está diciendo: mire, lo que les acabo de decir, se lo voy a resumir en esto. O sea, ustedes no pretendan seguir viviendo la vida religiosa antiguo testamentaria. Ya, peco, empato, peco, empato, peco, la tórtola, peco, el conejo. No, señor, aquí ya es diferente. Entonces, no pretendan crucificar a Cristo cada 8 días.
ni cada año. Eso es lo que les está diciendo. No les está diciendo que el que de pronto se resbala y cae no se va a volver a levantar. No, esa doctrina incluso es vieja, es del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Señor? 7 veces cae el justo. ¿Y qué? Y 7 veces el Señor lo levanta. Eso sí, no se va a caer la 8 porque ahí sí queda caído. Digo hasta 7. ¿Aló? Cuéntelas. Cuente cuántas veces lleva ya. La promesa es 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Yo no he encontrado la 8. Ahí está, cuidado. Cuéntelas. Mano, voy en 6. Bueno, le queda una. Voy en 6, le queda una. Cuídela porque. Amén. ¿Va conmigo? Entonces, vamos a ver ahora que en realidad Dios sí restaura al caído. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de morada. Esto se va a descargar. Ahí entonces. Dice entonces, vamos a ver la doctrina de la restauración. ¿Aló? Pues para que no vayamos a dejar en el aire que es eso lo que Pablo está queriendo decir. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, yo no sé qué se borró ahí en extraviado, ¿no? Tan raro. Está rojo. ¿Será? Oiga, tremendo, ¿no? Mire el diablo cómo se roba lo que a él le conviene, ¿no? Pero nos ayuda el mensaje, ¿verdad? Si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Está hablando de alguien que está dentro. Nadie se puede extraviar de la verdad si no está en la verdad. Amén. Nadie se puede extraviar de la verdad si no está. Así es. Para extraviarse la verdad tiene que estar en la verdad. Sí, amén. Entonces Santiago dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de vosotros le hace volver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se sabe? Sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino, ¿qué? Salvará un alma y habrá y cubrirá más bien multitud. Ahora pregunto, vamos a hacerle una buena exégesis a esto. Ayúdenme porque tengo mañana en Pereira un compromiso muy fuerte. Tengo que enseñarle a los pastores del distrito y a los líderes predicadores del distrito reglas de interpretación, o sea, coger el texto y hacerle decir al texto lo que hay que decir. Amén. ¿Aló? Amén. Ayúdenme. Necesito que oren por mí hoy. El Señor nos ayude. Es un compromiso serio. Porque no es una predicación normal, es ciencia, es realmente una lección muy fuerte. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, escuchen los dos textos. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa. O sea, ese que le hizo volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su mal camino o de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pregunto: ¿a quién se le salva el alma y a quién se le perdonan los pecados?
quién se le cubren multitud de pecados? Al extraviado, ¿sí o no? No, señor. Cubrirá multitud de pecados. No, señor. Ojo al texto. Miren el texto. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte esa alma. O sea, cuando yo hago que el hermano extraviado regrese, lo salvé de muerte a él. Y a mí me cubre multitud de pecados. ¿Aló? ¿Sí bien? Entonces, mire lo grande que es, en lugar de criticar al hermano, ayudarlo a que regrese de él. Porque nosotros tenemos la manía de criticar, de juzgar al hermano. Y lo que Santiago dice es, si alguno se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa pues que el que haga volver al hermano del error y lo saque de su camino, salvará de muerte a esa alma. Y usted recibe como beneficio que le van a cubrir un buen pucho de pecados. Así que si yo fuera usted, ya saldría corriendo a buscar un descarriado. Porque hermano, mire, es que si un pecador vale delante de Dios, un pecador, cuánto más el que ya es hijo. Porque acuérdense que el que se aparta de la iglesia de Cristo no pierde su posición y su condición. ¿Se acuerdan? Que el hijo pródigo que estaba oliendo a cochino seguía siendo hijo. Seguía siendo su hijo. Entonces el hermanito que está por allá revolcándose en el pecado, ese aunque usted no quiera, es su hermano. Sí, amén, amén, amén. Y entonces, como algunos somos tan santos, pasamos por veces y decimos, buenas tardes, Señor. No, dígale, Dios lo bendiga, hermanos. Lo estamos esperando por la casa. Hay un becerro gordo, hay un vestido nuevo y hay un anillo para ponerle en la mano. ¿Qué quita que eso lo haga volver y usted deje de ser considerado pecador en este? Señor. Pero estoy haciendo cuentas. Haciendo cuentas. Tiene muchos pecados. Porque dice que cubrirá multitud de pecados. Pero entonces ahorita acabo de decir que 7 veces cae el justo. Esa caída a esos pecados, ¿eso es diferente? ¿O hay cómo lo tomamos? No, lo de 7 veces cae el justo es más el versículo que lo que realmente está mostrando. Y gracias por la pregunta, porque yo no quiero que ninguno se alegre, ay, me puedo descarriar 7 veces, gloria a Dios. No. Lo que Dios está diciendo es que su misericordia es tan buena, tan grande, tan extraordinaria, que Él alcanza hasta. No, realmente no quisiera que unan los dos textos porque no tiene nada que ver. Lo uno muestra la misericordia de Dios, el favor de Dios y la oportunidad de Dios. Y lo otro está mostrando es mi oficio como tu hermano que soy. Esto de Santiago está mostrando mi oficio como tu hermano. Que cuando tú caigas, cuando yo caiga, los dos nos necesitamos. Sí, amén. Y que tú puedes ejercer un ministerio sobre mi vida y puedes salvar mi alma
Y a través de ese ministerio usted también se puede beneficiar. ¿Ya? ¿Vale? ¿Va conmigo? Ok. Entonces miren lo importante de entender estos textos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Aleluya. A mí me gusta eso porque a mí, yo no sé por qué Pablo está usando una ironía. Me da la impresión que Pablo está diciendo eso como con cierta picardía. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Se siente que hay como una ironía? A ustedes que se la dan de consagrar, ustedes que nunca pecan, ustedes que tienen cara de madre celestina, restauradle y además aprieta más con espíritu de mansedumbre, y creo que esto sí lo digo en serio, considerándote a ti mismo. O sea, el que está cometiendo la falta hoy es él, pero ese considerándote a ti mismo es que mañana tú eres el que vas a estar. Entonces Jesús lo había dicho tiempo atrás: como quieren que hagan con ustedes, así vosotros hagan con ellos. Por eso la parábola del buen samaritano, que nunca la hemos entendido, a Jesús le preguntan: ¿qué es o quién es el que es buen samaritano? Amén. Entonces Jesús los devuelve y los pone a recitar la ley. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Aló? Y al prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando este señor recita ese texto, entonces Jesús le cuenta una parábola. Y note que la parábola es de un descarriado. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se descarrió. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es perdón, es gracia, es paz, casa de pan, casa de misericordia, ciudad de refugio, mientras que Jericó es todo lo contrario, es escasez, es gracia, es miseria, es pecado, es todo. Así que estamos hablando de un descarriado. Y por el camino cayó en manos de ladrones. Le quitaron todo, lo dejaron vale. Cuando la parábola termina, Jesús pregunta: ¿cuál de esos es el buen samaritano? Hola. ¿Y ellos qué dicen? El que usó misericordia. ¿Y qué responde Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Pregunto entonces: ¿quién es el buen samaritano en la parábola del buen samaritano? Note cómo comenzó. ¿Cómo comenzó? Amarás a tu prójimo como a ti. Viene entonces la parábola y pregunta: ¿quién de todos, sacerdote, el levita,
mexicano. ¿Quién de todos es el samaritano? Y ellos dicen, el que usó. Ve tú. Papel que no estamos haciendo. Papel que no estamos haciendo. Nosotros aquí el que falla, póngale la cabeza en el pato, la nuca hasta que saque la lengua. ¿Aló? ¿Aló? El asunto es que la ley de Dios es muy estricta. Y entonces el Señor dijo, acuérdense que primero dijo, como quiere que hagan con ustedes, haga usted con ellos. Porque con la vara que medís, os volverán. Entonces, aquí es donde yo tengo que aprender que el pecado, que lo que está mal hecho, no importa en quién sea, está mal hecho. Entonces, si es en Jacinto está mal hecho, pero si es en Carlos está mal hecho, pero si es en María está mal hecho, pero si es en Jacinta está mal hecho. Independiente de qué apellido tenga, porque es que en las iglesias nos acostumbramos a que hayan apellidos, familias. No, pero esa familia es intocable. ¿Aló? Pero resulta que el mismo pecado de la familia intocable es el mismo pecado de la familia que vive en la carrilera. Pero a ese sí le vamos. Parecemos chulos ahí. Pero el mismo beso que se dio el hijo de esta familia que tiene nombre en la iglesia es el mismo beso que se dio el arrastrado de la carrilera. Mi beso con lengua con la novia. Pero a este hay que ponerlo en disciplina. Este sí se merece que le andemos duro, pero a este no, misericordia, porque este está joven. La diferencia es que este es joven con plata y este es joven sin plata. Hola. ¿Estamos aprendiendo algo o no? ¿Vale? Entonces, mire que Pablo sí tiene razón en lo que está diciendo. Había mucho que aprender. Porque ellos estaban enseñados a que la regla para el pecado era la regla del talión, ojo por ojo y diente por diente. A mí el que me la hace, me la paga. Pero el Pablo lo que le está diciendo, no señor, es que aquí ya no perdona ni el sacerdote ni perdonan ustedes, el que perdonó fue Cristo. Y él dice que mis pecados él los echó a lo profundo de la mar y nunca más se vuelven a acordar de él, así que usted no me tiene por qué cobrar nada a mí. Gloria a Jesús. Definitivamente Dios es muy bueno. Amén. Y gracias a Dios que David, que aunque no estaba en el Nuevo Testamento, lo entendió así, porque Jonathan le pregunta, Samuel le pregunta, ¿quién quiere que te castigue? ¿Dios o el hombre? Y David dijo, no, Dios, que me castigue Dios. Yo sé que él me va a mandar duro, pero igual tiene misericordia. Sí, pero el hombre, a mí el hombre me acaba. Esas son perlas que están ahí en la Biblia que usted las pasa por encima, pero ahí están. Ahí están. Listo, señores. Nos toca pararnos y nos manda a echar aquí la escuela dominical. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ofrendemos. ¿Aprendimos algo hoy o no? Vale. También aprendí algo. Gloria al Señor. Entonces quedamos en la palabra restaurarle. Amén. En la palabra
restaurando. Amén. Estamos hablando de la doctrina de la restauración. Sí, amén. Para que entendamos lo que Pablo dijo, es imposible que habiendo caído, no, es imposible, se está refiriendo a lo de ellos. Pero a lo de la gracia, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. No se les olvide que ahorita en la escuela dominical tendremos a los hermanos Devia. Bueno, uno de los tantos grupos de los hermanos Devia, pero a mí en lo particular me parece que es muy bueno, toca música muy bonita. Así que vamos a pasarla rico hoy, igual ahora palabra de Dios. Así que a las 10:30 nos vemos aquí, ¿vale? Dios les bendiga a todos.